empezando. Vamos a dar una pequeña introducción médica y después Rui va a dar. La intención es mostrar en una enfermedad como paradigma cómo progresa el conocimiento científico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o cómo se va produciendo el conocimiento científico, mejor que progresar. La sífilis, o también llamada lues quiere decir epidemia, porque en el siglo XVI fue muy endémica. De hecho, Erasmo de Rotterdam decía de la sífilis que un hombre noble sin sífilis o no era noble o no era demasiado hombre. Todos tenemos sífilis, ¿vale? Hay muchísimos casos célebres, interminable, pero vamos, Nietzsche, Sade, Baudelaire, sí, hay pintores franceses varios se infectaron en esa época. Sí, un montón. Ellas y las esposas también infectaban a las esposas. Enrique VIII tenía sífilis, también la mujer, una de las mujeres, varias que tuvo. Bueno, entonces es una enfermedad que ha sido muy endémica antes del descubrimiento de la penicilina, que es una enfermedad que es muy sensible a la penicilina. Cuando se descubrió la penicilina, un poquito antes de 1940, en 1930 y pico, pues ya desaparece prácticamente la enfermedad, los periodos avanzados de la enfermedad. Se ve mucho el chancro sifilítico, que es la primoinfección, que ahora vamos a ver, pero las fases más avanzadas son mucho más raras. Sí, la enfermedad está producida por una espiroqueta, que es una bacteria, que es el Treponema pallidum. Pallidum. Sí, hay muchos treponemas que producen otras enfermedades. El que produce la sífilis es el pallidum, Treponema pallidum. En la boca, por ejemplo, tenemos espiroquetas normalmente, que no producen sífilis, que son flora normal de la boca, ¿vale? Puede afectar, es una enfermedad que puede afectar a casi todos los órganos del cuerpo. Se la conoce por eso como la gran imitadora o la gran impostora. Luego os hablará Pilar, pero bueno, ha habido un uso político de la sífilis, de tal manera que en España se llamaba el mal galo, en Portugal se llamaba el mal español, en Inglaterra, ¿no? En Italia se llama el mal francés y en Francia se llama el mal italiano. La gripe también ha pasado eso. Sí, la misma. Entonces, nadie quería, ¿no?, que fuera la enfermedad fuera cosa suya. El contagio se produce fundamentalmente por contacto sexual. Durante las fases primaria y secundaria, que vamos a ver que tiene fundamentalmente 3 fases, hay algunos autores que hablan de sífilis cuaternaria, pero generalmente son primaria, secundaria y terciaria, 3 fases. El riesgo de contagio es muy alto, de hasta un 30%. El 30% de los encuentros sexuales con personas infectadas, un 30% se infectan. También se transmite por vía transplacentaria de la madre al feto, produciendo lo que se llama sífilis congénita. Son niños que nacen infectados. Y raramente, muy raramente, por vía hematógena, como se transmite el SIDA, por ejemplo, que se transmite por jeringuillas o por contagio en médicos con pacientes infectados. La sífilis se transmite poco porque está poco en sangre, está poco circulante en sangre, está más en los tejidos, la espiroqueta. La espiroqueta es un patógeno, una bacteria tan pequeña que prácticamente está en los límites de visibilidad del microscopio óptico habitual. Pero si la teñimos con plata, se engrosa y de esa manera se puede ver al microscopio. Pues las tinciones con las que se suele ver son tinciones de plata o algunas de inmunofluorescencia. Eso se llama pallidum, ¿no? Pues sí, no se veía. Era transparente. Entonces se transmite
fluidos, por el fluido vaginal Sí. o Fluido vaginal y por el semen, efectivamente. De hecho, la lesión primaria, que es el chancro sifilítico, que es una lesión redondeada, indurada, que es como dura. No sé si habéis visto la cera que a veces destilan los árboles. Es una cera así dura, pues tiene un aspecto muy parecido a la cera de los árboles. Es un color ambarino. Bueno, el ámbar es de esa destilación de los árboles. Tiene un color ambarino y es dura, redondeada, y desaparece espontáneamente. Aparece generalmente pues a las 2 semanas, entre 2 semanas y 40 días del contacto primero, y suele desaparecer en unos meses espontáneamente, si no se trata. Pero eso no quiere decir que la enfermedad esté curada, ¿vale? ¿Y dónde aparecen? ¿Qué parte? En la zona de inoculación, generalmente genitales, pene y labios mayores o vagina. Y a veces, según las prácticas sexuales, puede aparecer en el ano. De hecho, en pacientes homosexuales a veces se confunde mucho la clínica con una fisura anal, y para diferenciarla es fundamental que tienen linfadenopatías inguinales, o sea que la sífilis produce inflamación de los ganglios de la zona. Entonces en la ingle hay ganglios, en las fisuras anales no hay adenopatías, ¿vale? El hombre es el huésped y es el vector natural del treponema. Es decir, no se transmite, no es una antropozoonosis que se transmita de los animales al hombre, es el hombre el que infecta a otro hombre, ¿vale? Y muchas veces Pero no hombre masculino, sino hombre como... hombre general, hombre humano, género. humano. Especie humana. Es considerada una de las 3 ETS, enfermedades de transmisión sexual, más frecuentes. O ITS también, infecciones. ¿Hoy en día todavía? Sí, sí. Junto con el chancro sifilítico y con el HIV. También, y la gonorrea. Ah, la gonorrea. La gonorrea también. De hecho, es bastante frecuente que se produzca coinfección. Es decir, cuando un paciente tiene sífilis hay que descartar todas las otras enfermedades. Cuando un paciente tiene SIDA hay que descartar todas las otras enfermedades de transmisión sexual, que a veces se transmiten varias en el mismo contacto. Y además el HIV puede interferir las pruebas de detección de la sífilis, es decir, tienen reacciones cruzadas a veces. Bueno, el periodo de incubación, como hemos dicho, es de 28 días de media, entre 10 días y 90 días. Y se distinguen 4 estadios. La sífilis primaria o chancro sifilítico, la sífilis secundaria, que se da en el 50% de los pacientes. El otro 50% pasa directamente al tercer periodo, que es el periodo latente, y se caracteriza por fiebre, dolores musculares generalizados como una gripe, malestar general, linfadenopatías generalizadas, ganglios por todo el cuerpo, en todas las cadenas ganglionares, y el 80% tienen un exantema, unas lesiones cutáneas. Cuando las lesiones cutáneas son planas se llaman máculas, y cuando son sobrelevadas se llaman pápulas. El exantema de la sífilis es máculo-papuloso, tiene ambas lesiones, y tiene típicamente un collarete alrededor de descamación, o sea, como un collarcito de descamación alrededor de la lesión. También es muy frecuente porque es de las pocas exantemáticas que afectan a las palmas y a las plantas. Hay pocas enfermedades exantemáticas que afecten a palmas y a plantas, y la sífilis es una de ellas. Y también afecta a las mucosas, se produce lo que se conoce como enantema, ¿no? El exantema es en la piel, el enantema es en las mucosas. Puede durar desde varias semanas hasta un año las lesiones cutáneas, ¿vale? Y en esa lesión cutánea hay espiroquetas, hay bacterias, entonces se pueden ver las bacterias ahí, se puede tomar muestra de ahí, biopsia, y se pueden ver. ¿Por qué se llama exantemático? Exantema es los puntitos. Ah, Los puntitos se llaman exantema.
exantemas en la piel y enantemas en las mucosas. ¿Y eso es contagioso, las bacterias que hay en Es muy contagiosa. La sífilis secundaria y la primaria son los periodos más contagiosos. La sífilis terciaria es bastante menos contagiosa. ¿Qué decías? O sea que la piel es contagiosa. Primero Sí, era sí. por vía vagina. Bueno, La piel, vía las genital lesiones y de la piel después son contagiosas. las de la piel. Mm. También. Bueno. Se suele iniciar en el tronco y posteriormente se extiende a otras partes del cuerpo. Puede afectar al cuero cabelludo produciendo alopecia. De hecho, las placas alopécicas, uno de los diagnósticos diferenciales es la sífilis. Si viene un paciente diciendo se me cae el pelo, una de las cosas que hay que descartar es que no tenga, sobre todo si son placas aisladas, ¿no? Que no tenga sífilis, entre otras cosas. En los pliegues, por la humedad, se producen lo que se llaman condilomas planos, para diferenciarlo del condiloma acuminado, que es el del HPV, el del virus del papiloma, que todos habéis oído hablar seguramente, porque ahora está muy de moda por la vacuna del papiloma, que también es otro virus de transmisión sexual. Bueno, entonces este se llama condiloma plano, el del HPV condiloma acuminado, porque son como pirámides, ¿no? Esos son altísimamente contagiosos. Es decir, la bacteria en zonas de humedad crece mucho más, los condilomas planos. También puede afectar a órganos... Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? También puede afectar a órganos internos este periodo secundario de la sífilis, produciendo una hepatitis, afectaciones óseas como periostitis, afectaciones del periósteo y afectaciones renales, como son la glomerulonefritis. El periósteo es una capita que rodea el hueso, una membranita que rodea el hueso. Periosteo, alrededor del hueso. Luego viene el tercer periodo, que es la sífilis latente. La sífilis latente es asintomática. Las lesiones ya han desaparecido, el paciente no tiene ningún síntoma, pero la bacteria sigue ahí, acantonada. La desarrollan un tercio de los pacientes no tratados, porque digo, en cualquiera de estas etapas el sistema inmune puede acabar con la bacteria y no seguir desarrollándose, aunque no es lo más habitual. Lo más habitual es que siga su curso si no la tratamos con penicilina. Puede aparecer la sífilis, no, perdón. Sí. Hay dos, dentro del periodo de latencia se divide en periodo de latencia precoz y periodo de latencia tardío. El periodo de latencia precoz es entre 1 y 2 años, dependiendo de la clasificación de enfermedades que utilicemos, y más de 2 años se considera periodo latente tardío, siempre que el paciente esté asintomático. Y luego puede aparecer o no la sífilis terciaria. La desarrollan un tercio de los pacientes no tratados. El 30% de los pacientes que no reciben penicilina desarrollan la sífilis terciaria. Y lo que se produce son unas lesiones típicas donde está la espiroqueta, pero sobre todo lo que predomina en esas lesiones, que se llaman gomas sifilíticos, es la respuesta inmune. Una respuesta inmune crónica. Es muy parecido a un granuloma, un goma, granuloma tuberculoso, las lesiones de la tuberculosis. Son sobre todo linfocitos, respuesta crónica, inflamatoria crónica. La respuesta aguda son los polimorfonucleares y la respuesta más crónica, los linfocitos, ¿no? Y los gomas pueden afectar a cualquier, ¿no? En la cara, la típica nariz en silla de montar, porque afecta al tabique nasal, ¿no? Digo, puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Puede afectar órganos internos, vísceras, o puede afectar hueso, ¿no? Pero de la segunda no se tiene por qué pasar a la tercera. No, en todos los periodos el sistema inmune puede terminar con la bacteria y que no se desarrolle la enfermedad completa. Y en la segunda, cuando desaparecen las lesiones, pero dices que está la espiroqueta esa, entonces quiere decirse que puede ser por transmisor, pero no lo padeces, ¿no? Sí, lo que pasa es que es más difícil que seas transmisor
porque las lesiones son menos contagiosas, quiero decir, no, las lesiones cutáneas no están, ¿no? Pero sí que puedes contagiar en ese periodo. O sea, el paciente está asintomático, pero sí que es portador y puede contagiar, ¿vale? Y es grave eso. Es grave eso. ¿Cuál? Ser portador, aunque no parezca la enfermedad. Hombre, es grave para los demás en este caso, No, pero además, digo para el sujeto. pero además porque los portadores, el sujeto está asintomático, no tiene síntomas, pero un 30% desarrollan una sífilis terciaria, entonces tiene esa gravedad, ¿no? Claro, el portador sigue la evolución de la enfermedad, termina desarrollando enfermedad. Y la sífilis terciaria se divide según el órgano al que afecta. La neurosífilis da unos cuadros muy característicos. Uno de ellos es la tabes dorsal, que afecta a los cordones posteriores de la médula espinal. Los cordones posteriores de la médula espinal son los que transmiten la sensibilidad propioceptiva, es decir, me dicen dónde estoy posicionado en el espacio, me informan de eso, la sensibilidad de la pisada, ¿no? Todo eso, de la posición corporal, eso se llama sensibilidad propioceptiva. Y eso va por los cordones posteriores de la médula y afecta selectivamente a los cordones posteriores, ¿no? La tabes dorsal. Produce la típica marcha con aumento de la base de sustentación, porque, ¿no? Caminan con las piernas todas abiertas y pisan como más, ¿no? Con más intensidad para sentir la pisada, porque si no, no la sienten, ¿vale? Produce una pérdida de la coordinación, de los reflejos, debilidad muscular y un cuadro que se llama de dolores fulgurantes. Estos dolores fulgurantes son como descargas nerviosas, como un rayo, dicen los pacientes, ¿no? Es dolorosísimo, no responde a la morfina y puede producir dolores o en el estómago, son muy típicos, o en dolores generalizados óseos, ¿no? Se llaman dolores fulgurantes. El otro cuadro típico de la sífilis, uno es la tabes dorsal y otro es la PGP, parálisis general progresiva. Este es el cuadro que cursa con demencia, que es el que se conoce, ¿no? Ahora vamos a leer un poema de Germán Pardo García que habla de la neurosífilis de Baudelaire. Nietzsche también, la demencia de Nietzsche, una neurosífilis, ¿no? Los últimos años. Produce trastornos psiquiátricos, es muy curioso. Dice que los pacientes, me llamó mucho la atención el dato, que los pacientes con neurosífilis en el periodo de demencia, porque la neurosífilis se va desarrollando paulatinamente, ¿no? En el periodo que tienen demencia, en el periodo más incipiente, se convierten en pequeños estafadores, ¿no? Cometen delitos leves, delitos muy, muy tontos además, o sea que los pillan siempre porque no tienen mucha inteligencia para cometerlos en ese momento, ¿no? Pero hacen pequeñas estafas, ¿no? Por ejemplo, compran un montón de cosas en una tienda y les dicen llévemelas al hotel tal y luego resulta que en el hotel tal no han pagado la habitación, ¿no? Y entonces el otro, cuando llega y le dicen que no ha pagado la habitación, se lo vuelve a llevar, ¿eh? Cosas así, ¿no? Sí, es curioso. Una pregunta. Sí. En la escritura se puede, no sé si es una pregunta estúpida absoluta, pero en la escritura se puede diagnosticar o detectar una enfermedad en un poema, por ejemplo. No, si en la escritura se puede detectar una enfermedad. Una esclerosis, no. Hombre, no lo sé, yo creo que la escritura, bueno, en general la escritura no es el hombre, ¿no? Pero bueno, hay algunos que serán muy evidentes. Si te describe todos los síntomas, entonces sí. Pero entonces ya no es un poema. No. Describe los síntomas, es una historia clínica. Total. Pero bueno, hay veces que, no sé, no sabría responder certeramente a esa pregunta. Luego produce también un cuadro que se llama sífilis meningovascular, que se afectan las meninges cerebrales y por tanto se afecta la salida de los pares craneales. Afecta sobre todo a los pares oculomotores, al sexto par, al séptimo par, que es el nervio facial. La parálisis facial la habéis visto a veces, ¿no? Que son la gente que tiene la boca. Y el octavo par, que es el nervio acústico, estatoacústico.
y luego produce típicamente lo que se llama la pupila de Argyll-Robertson. La pupila de Argyll-Robertson, que es característica de la sífilis, es una pupila. El reflejo pupilar se puede producir por la luz directa. Yo le doy una luz a la pupila y se cierra, ¿no? Lo habréis visto siempre. La pupila se abre cuando hay poca luz, en penumbra, y se cierra cuando hay mucha luz. Es como un diafragma fotográfico. Pero la acomodación también produce una miosis pupilar. Es decir, si yo te acerco un bolígrafo y te digo, mira el bolígrafo, ¿no? Y tú acomodas, la acomodación produce una miosis. Entonces, la pupila de Argyll-Robertson responde a la acomodación, pero no responde a la luz. Es decir, yo le doy con la lucecita y no se produce la miosis, pero sí en la acomodación. Es típico, ¿vale? Y es peligroso eso para el ojo, ¿no? Porque supongo que... Eso no es que sea peligroso para el ojo, pero Porque no se defiende. es más bien un signo diagnóstico, ¿no? Digo, hombre, también Sí, puede hay que producir estar pequeñas... sensibilidad, ¿no? Es más bien un signo para el diagnóstico. Si ves eso en un paciente, tienes que descartar una sífilis, ¿no? Produce también atrofia del nervio óptico con ceguera y una inflamación de la uvea, de la retina, uveitis, ¿no? Esto es la neurosífilis. Luego está la sífilis cardiovascular, puede afectar también al corazón. Puede producir una aortitis sifilítica, una inflamación de la aorta, un aneurisma de aorta, que es una dilatación de la pared del vaso, como un globo, se hace en la pared, puede romperse, tiene el riesgo de romperse porque se adelgaza la pared. Es igual que si tú inflas un globo, cuanto más lo inflas, más fina es la pared, pues ahí. Y una insuficiencia aórtica por dilatación del anillo valvular. Y luego los gomas, las lesiones estas que hemos dicho que son la reacción del sistema inmune a la espiroqueta y que tienen pocas bacterias, porque tienen un poquito treponema, pero tienen mucha respuesta inflamatoria. Son unos nódulos o unas placas inflamatorias que producen destrucción local del tejido. Afectan fundamentalmente a la piel y a los huesos, pero pueden afectar a cualquier órgano. Luego os hablará un poquito más del tratamiento pilar, pero el primer tratamiento de la sífilis fue el mercurio. Y de hecho hay una frase que dice: una noche con Venus y una vida con Mercurio, del siglo XVI, ¿no? Bueno, me pareció curioso como dato histórico, que supongo que Rui también lo trabajará, pero bueno, por verlo desde el punto de vista médico. En el 2010 hubo un gran revuelo internacional porque Obama pidió disculpas a Guatemala por un experimento que Estados Unidos hizo con la sífilis. Entre los años 1946 y 1948, en los albores del descubrimiento de la penicilina, el ejército estadounidense estaba muy preocupado porque sus soldados enfermaban, muchos de ellos, de sífilis, y había muchas bajas en el ejército. Tenían que solucionar esta cuestión. Había sido descubierta la penicilina, pero no sabían el efecto que la penicilina tenía sobre el treponema. Entonces no se les ocurrió más que ir a buscar a presos y a enfermos psiquiátricos y huérfanos en Guatemala e infectarlos con la sífilis. Los primeros experimentos que se hicieron con prostitutas infectadas, que se las hacía cohabitar con los presos o con los enfermos psiquiátricos. Pero vieron que el contagio era demasiado bajo, solo era un 30%, entonces perdían casos, entonces dijeron: vamos a inocular directamente la bacteria. Y la inocularon en el pene, en la vagina, en los brazos, en diferentes lugares. Tomaban una muestra alta de la bacteria y la inoculaban y veían la evolución. Bueno, evidentemente pues esto estaba subvencionado por el sistema de salud nacional norteamericano, Que había un comité que se dedicaba no solamente a hacer con la sífilis, sino con otra serie de enfermedades, estudios, ¿no?, de ese tipo. Claro, es que de hecho Entonces, sí. este de la sífilis se lo hicieron también con gonorrea y con el chancro. Era un comité especial del Sistema Nacional de Salud. Sí, además es el médico que lo llevaba, el responsable, que era un médico americano,
también hizo en el proyecto Tuskegee. Era un proyecto que era en pacientes ya infectados de color, pacientes de raza negra, les dejaban sin tratamiento con penicilina para ver la evolución natural de la sífilis, porque ya no había prácticamente, ¿no? Cuando empezó a tratarse la enfermedad con penicilina, pues ya se veían muy poquitos casos de sífilis terciaria, de sífilis neurológica o de sífilis cardíaca. Pues bueno, esta es del 46 al 48, pues los experimentos en Guatemala. La Segunda Guerra. Y los de Tuskegee, los de los negritos de Alabama, que se hizo con negritos de Alabama, fue un poquito anterior. El mismo médico que hizo este experimento luego fue el que en Guatemala. Pero puede ser que se fuera a Guatemala porque no sé si fue Roosevelt que suspendió ese comité de trabajo. Y pues a lo mejor estaba instalado en el sistema y lo prohibió. A lo mejor se fue a Guatemala por eso. Increíble, vamos. El presidente de Guatemala lo etiquetó de crimen de lesa humanidad, ¿no? El código deontológico médico prohíbe completamente estos experimentos. Son parecidos a los experimentos que hicieron los nazis, ¿no? Sí, bueno. ¿Y los que eran sujetos experimentales tenían conocimiento? No, eso es por eso eso no es un era ensayo la- clínico, eso es lo ilegal realmente. Luego cuando se fueron lo dejaron sin tratamiento. No sabían ni que les iban a inyectar la bacteria, ni en ningún momento habían dado su consentimiento, pero es que no sabían que les estaban inyectando la bacteria, no sabían lo que les estaban haciendo. Hay una de las huérfanas de un orfanato que fue, ¿no?, inoculada, que dice que vino un grupo de 5 médicos con batas blancas que se la llevaron a una habitación, que le dijeron que abriera las piernas y que ella no quería abrir las piernas y decía que no, y se la forzaron y le inocularon en la vagina, ¿no? Bueno, en fin, no voy a extenderme en cosas morbosas, pero digo que se realizó este experimento, ¿no? Y bueno, luego hablar un poquito someramente, porque es bastante complejo el diagnóstico de la sífilis. El diagnóstico se hace por métodos indirectos o por métodos directos. Los métodos directos son los que ven directamente la espiroqueta y los métodos indirectos son la respuesta del sistema inmune, es decir, los anticuerpos, miden los anticuerpos. Los métodos directos, ya hemos dicho que la tinción puede ser de plata o por inmunofluorescencia, ¿no?, que se ven como brillantitos así verdes fluorescentes en campo oscuro, microscopía de campo oscuro, que los ve fluorescentes, o por tinción de plata. Y estos se obtienen, pues hemos dicho, del chancro sifilítico, de las lesiones secundarias, ¿no? A veces se hace biopsia de órganos profundos cuando hay una hepatitis, por ejemplo. Y si estamos en un periodo asintomático, pues tenemos que utilizar la serología, porque no hay lesiones donde tomar la bacteria. Y la serología hay pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas, o reagínicas también se llaman. Las pruebas no treponémicas son porque son contra antígenos que no son patognomónicos del treponema, sino que se dan en varias enfermedades. Pues a veces hay reacciones cruzadas. Por ejemplo, uno de los test no treponémicos es el VDRL y el RPR, son los más utilizados, los más frecuentes. Y esos a veces dan falsos positivos, porque te da positivo, pero es otra bacteria la que está implicada, ¿vale? Hay que hacer otras pruebas añadidas. Incluso una enfermedad inmunológica, como dice la doctora, sí. Porque son muy inespecíficos, son contra fosfolípidos de la membrana, los anticuerpos estos. Y luego están las pruebas treponémicas, que son específicas de antígenos típicos del treponema. La más frecuente es la TPHA, que es una prueba de hemaglutinación. Cuando pones hematíes, el bicho con hematíes hace una reacción que es la aglutinación, los hematíes se aglutinan. ¿Vale? Bueno, yo quería nada más deciros esto. La doctora Rojas lo que nos cuenta y luego pasamos a Ruth. Espera, perdón, el poema. Sí. O al final, ¿no? Para terminar a ¿Sí? el poema, ¿no? Terminamos con el poema. Vale, venga. No sé. Dale, sí. Adelante. Me parecía, ¿no? Que
Bueno, un poco sobre, voy a comentar un poquito sobre cuál ha sido el tratamiento a lo largo de la historia de la sífilis, un poco la historia por encima de la sífilis, ¿no? Que ha sido una enfermedad que ha recibido, ¿no?, como mencionaba antes la doctora Menasa, muchos nombres a lo largo de la historia, ¿no? De Venéreo, que vendría de Venus, ¿no?, de Veneria, Pudendagra, enfermedad de las bubas, ¿no? Claro, era la mujer, ¿no? También hay una cosa ideológica ahí. Digo que Venus es Venus, sí. Es la mujer la que contagia, ¿no? Ay, es que me acordé de cómo relatan en una de las biografías de Nietzsche cómo se contagia la sífilis. Él iba siempre al mismo prostíbulo. Entonces un día llega al prostíbulo y se quiere ir con una de las chicas que le gusta y le dice la madame: no te vayas con esa que tiene sífilis. Y el tío se fue con ella. Luego, Lues, ¿no? Sífilis y Lues es un término que aparece prácticamente de manera simultánea. Lues, que significa simplemente plaga, ¿no?, epidemia. Y luego, dependiendo de quién nombrara la enfermedad, pues eso, Morbus Italicus, Hispanicus, Germanicus, Gallicus, aunque lo más generalizado precisamente era el Morbus Gallicus, ¿no?, el mal francés, porque se relaciona la aparición de la sífilis, o sobre todo el conocimiento de la sífilis, con una epidemia que acontece precisamente en 1495 a raíz del asedio de Nápoles por las tropas del rey francés Carlos VIII. Pues entonces, cuando se termina la guerra, se dispersan las tropas, pues se produce una epidemia de sífilis en toda Europa, que causa muchos muertos, ¿no? De hecho, se la llega a comparar incluso o se la llega a llamar incluso viruela, ¿no? Y produce a partir de entonces epidemias que causan muerte, ¿no? Y tantas muertes o más como pudo causar la peste, ¿no?, en Europa. Y el término sífilis es introducido por un médico veronés que en 1530, bueno, tiene dos épocas de publicación, ¿no? Publica un poema que está inspirado en una historia de Ovidio y que se titula Sífilis sive morbus gallicus. O sea que es eso, ¿no? Él ya plantea que la sífilis, ¿no?, está en relación con los soldados franceses, ¿no? Entonces, ahí hay un personaje que se llama sífilis. Entonces, a ver, en relación con el personaje es como aparece, se toma el nombre de sífilis, que fundamentalmente se generaliza a partir del siglo XIX, ¿no? Hasta entonces tiene distintos nombres, ¿no? Lues, ¿no? Mal francés, aunque él luego se retracta en un libro posterior, él se retracta se disculpa de haberlo llamado, ¿no?, mal francés, enfermedad francesa, y propone el uso generalizado del término Lues, ¿no? Entonces, la historia del poema es un poema que consta de 3 partes, ¿no? Entonces, justo en la primera parte, bueno, se trata de era un médico poeta, ¿no? Sí, de un pastor que es castigado, ¿no?, por los dioses a padecer él y sus descendientes la enfermedad, ¿no? Entonces, consta de 3 partes el poema, como digo. En la primera es donde plantea, ¿no?, el origen francés de la enfermedad y su relación con la guerra, ¿no?, en esa primera. Luego defiende además, ¿no?, en esta primera parte, que la causa de la enfermedad es una causa terrenal, no es una causa divina, no está producida por las maldiciones divinas, ¿no?, que es como se planteaba, ¿no? Y además señala la posibilidad de que esté producida por sustancias, ¿no?,
por partículas que contagiaran a las distintas personajes, ¿no? Que es muy interesante porque en esa época, ¿no? Se oponía a todo lo que decía también, ¿no? Los demás, Paracelso sobre todo, ¿no? Entonces, en la segunda parte, esa es la primera parte, que luego os digo un poquito cómo es. Esa es la primera parte. En la segunda parte considera que la salvación está en el conocimiento y en el buen vivir. Y el buen vivir es ejercicios vigorosos, dietas saludables y frugales y la privacidad de la actividad sexual. Pero no porque la relacionara con el contagio, sino porque gastaba energía. Esa era la buena vida, ¿no? Entonces, la abstinencia formaba parte del tratamiento. El aguantoformo, decía mi profesor de microbiología. Entonces, a eso añade las sangrías, la sudoración, ¿no? El provocar la sudoración usando baños de vapor, los purgantes, plantea la utilidad del mercurio como tratamiento, ¿no? En distintas modalidades, que es el tratamiento que se va a utilizar hasta el siglo XX, el mercurio. Pero era eficaz, es cierto, no curaba. No, además producía muchos efectos secundarios. No, él incluso llegaba a plantear que el tratamiento era muy desagradable y tenía muchos efectos secundarios, pero más terrible era la enfermedad. Entonces lo describe todo muy poéticamente, ¿no? Entonces se trata de un pastor que le condena porque él mata, ¿no? Hay distintas versiones, ¿no? Unos dicen que sí, pues no sé exactamente cómo es, ¿no? Como blasfema, otros que sí construye templos divinos en sitios que no debía, o porque mata o caza al venado sagrado de Diana, y entonces Apolo en venganza le castiga a padecer la enfermedad. Pero la diosa Caliroe se apiada de él y le enseña los poderes curativos de los metales como el mercurio y también de la guayaca, ¿no? Es una madera que procede de América y que también inicialmente se usa en el tratamiento de la sífilis, aunque ya Paracelso, que es prácticamente contemporáneo, ¿no? Señala que el guayaco no es útil para el tratamiento de la sífilis. Pero hay algunos que decían, además, el hecho de que de plantear la utilización del guayaco estaba en relación con el posible origen de la sífilis que planteaban. Decía, como la sífilis proviene de América, el remedio también ¿no? tiene que provenir de América, ¿no? Lógica, era esa cuestión, ¿no? Bueno, entonces lo que decía, ¿no? Que inicialmente ¿no? Ese es el poema de Francastoro, ¿no? Que inicialmente lo califica como mal francés, aunque ya él escribe otro texto en 1546 que se llama Del contagio y de las enfermedades contagiosas y su tratamiento. Y ahí ya señala que la infección ocurre cuando existe un contacto muy próximo, por ejemplo el coito, entre dos personas, ¿no? También indica que las madres pueden contagiar al feto al nacer o durante la lactancia. Vuelve a retomar la cuestión de que hay un agente externo que parece que se transmite. No había microscopio todavía. Sí. ¿No? Especula sobre cuál es su naturaleza y su papel en el contagio, y aquí ya claramente propone, pide disculpas por haberle denominado mal francés, ¿no? En este texto, y señala que se debe llamar Lues. Y además aquí claramente ya establece el tratamiento del mercurio para la sífilis. Entonces el tratamiento del mercurio es el que
se utiliza hasta el siglo XX, cuando además del mercurio, o el mercurio se sustituye por el arsénico, el arsénico, hasta que finalmente se llega a la penicilina, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas maneras, o hay distintas maneras de utilizar el mercurio, ¿no? Se utilizaba de distintas maneras. Inicialmente como ungüentos, ¿no? Se daban en las lesiones que padecían los pacientes, luego también por vía oral, pastillas o distintos brebajes, y por inhalación, ¿no? Se le metía también a un paciente, ¿no? Se le hacía inhalar sales de mercurio. Y el problema del mercurio, y sobre todo las limitaciones del tratamiento, tenían que ver con las reacciones, ¿no? secundarias del tratamiento con mercurio, que es un metal pesado y produce toxicidad importante. Pero bueno, entonces, como producía mucha toxicidad y limitaba la posibilidad de tratamiento, pues fueron apareciendo distintos tratamientos, bueno, de curanderos, que digamos que disimulaban el contenido del mercurio, que seguían teniendo mercurio, pero lo disimulaban un poco, lo disminuían. Entonces, pues aparecía ¿no? la tisana de los caribes, el agua de hipocrén, el bálsamo solar, el agua astral o el chocolate Verolique, ¿no? El chocolate Verolique, que decía su autor que era un chocolate, ¿no? Dice: el marido puede consumir delante de la esposa o aún suministrarle sin que sospeche que es un remedio, y por este inocente medio la paz florecerá en el matrimonio, ¿no? Y luego ya también a partir ya del siglo XVIII y XIX también plantean o empiezan a plantear un tratamiento preventivo para evitar el contagio, ¿no? Entonces, para evitar el contagio, por ejemplo, utilizan los punciones mercuriales con, ¿no? genitales antes del coito, por ejemplo, antes del acto sexual. ¿Cómo? Sí, que se untaban con mercurio, con unciones, ¿no? con pomadas mercuriales, la zona genital, para evitar como preventivo, ¿no? Para cuando iban a realizar el coito. Y el agua antiveneria, ¿no? Que también, ¿no? se utilizaba con fines profilácticos. Y ya en el siglo XIX, cuando claramente ya queda establecido que es una enfermedad de transmisión sexual, también como medida preventiva y para evitar la propagación de la sífilis, pues toda la acción se dirige hacia las prostitutas, que se las encarcela, ¿no? Se las examina, y si están infectadas se las encarcela hasta que no se curen. Permanecen encarceladas hasta que, sobre todo en Francia, ¿no? Es esta cuestión, hasta que no se curaban, ¿no? Y este tratamiento, que comienza, ¿no? después de que lo plantea Francastore en 1530 hasta 1910, las sales mercuriales producían muchísima toxicidad, ¿no? Producían problemas renales, problemas hepáticos, además lo que producen es una salivación excesiva. Entonces eso era, ¿no? La salivación que producen, el aumento de la salivación o una salivación excesiva, también hay indicación de que estaba siendo correctamente utilizada, pero excesiva puede ser litros de saliva, ¿no? Era de todo tipo de efectos secundarios. Y luego, bueno, digo que se utiliza hasta que en 1910 Paul Ehrlich plantea la posibilidad del tratamiento con arsénico, ¿no? Con las sales, ¿no? El salvarsán, ¿no? Sí, el salvarsán famoso. De hecho, además le dan el premio Nobel precisamente porque
cambia el tratamiento radicalmente de la sífilis, y así que el Salvarsan parece que empieza a ser efectivo, y además se combina, no solamente se deja de utilizar el mercurio, empieza a utilizarse el Salvarsan y las sales de bismuto, ¿no? Se combinan las sales de bismuto y el Salvarsan para el tratamiento de la sífilis, hasta que en 1945 me parece que es, se comienza con el tratamiento con penicilina, ¿no? De hecho fueron una de las primeras enfermedades que se tratan con penicilina, que es altamente eficaz, bueno, es totalmente eficaz, ¿no? Y ahí ya la enfermedad deja de ser una enfermedad, ¿no? Primero epidémica, porque desde que se produce la primera en el se llama, no había dicho, ¿no?, que se llama enfermedad francesa por el asedio de Nápoles. Desde entonces hay varias distintas epidemias en toda Europa, ¿no?, con miles de muertos, ¿no?, hasta La mujer no produce entonces esterilidad, ¿no? sí. Así la produce. O sea, si tiene sífilis. No, pero es sí por puede, afectación del aparato sí, genital. sí, pero puede aparecer, ¿no? También, ¿no? No necesariamente, porque también puede, ¿no? De hecho se produce, ¿no?, la transmisión placentaria, ¿no?, la sífilis neonatal, o sea, congénita. Y luego existe mucha controversia desde que se empieza a especular, o desde que la sífilis hace una eclosión, ¿no?, en el siglo XV en Europa, sobre el origen de la enfermedad. Y hay dos grandes teorías, ¿no?, la teoría americana y la teoría que tiene el origen en Europa, ¿no? La teoría americana es como realmente la sífilis, como, ¿no?, muy extensa, no aparece hasta después o coincidiendo con el descubrimiento de América, pues lo que se plantea que es una enfermedad que hemos importado de América, ¿no?, que nos la trae Colón, de la española. Igual nosotros llevamos la gripe, pues cogimos la sífilis, ¿no? Esa es una de las teorías, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, se empieza a plantear que no, que el origen de la sífilis no es ni mucho menos americana, sino que la sífilis, el origen es africano, ¿no? Desde África se extiende, ¿no?, por toda Mesopotamia, ¿no?, a Europa a través de las cruzadas y a través de los marineros españoles y portugueses que llegaban a las costas africanas, y también desde ahí, ¿no?, y luego además porque en 1990 me parece que se descubre un convento en Inglaterra, tumbas con huesos donde los huesos están infectados ¿no?, con lesiones compatibles con la sífilis, y ahí se datan ¿no?, que los huesos son anteriores al descubrimiento de América, de aproximadamente 1300 o algo así, ¿no? Entonces ahí ya se empieza, ¿no? ¿Cómo se interpreta el dato? Pues según la teoría que se tenga, ¿no? Los que plantean que la sífilis es de origen americano señalan que esos huesos están afectados por la llamada sífilis endémica, ¿no?, que es una sífilis algo diferente que la sífilis epidémica y que ya existía en Europa, ¿no?, según ellos, antes del descubrimiento de América. Y los que, ¿no?, son partidarios de la otra teoría, pues dicen claramente que apoyan, ¿no?, su teoría, ¿no?, la sífilis. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es decir, que son 4 siglos de tratamiento con... El origen de la enfermedad, de esta o de cualquier otra, esto, bueno, no sé si es en cualquier otra, pero en el caso de una bacteria, que por una mutación o algo así, ¿se puede nace la bacteria o...? No sé Digo, cómo es una pregunta nace, sobre el origen de la vida. Sí. No se Sí sabe. que es cierto Sí, que hay cómo nace un hombre, cuando nace el hombre, cuando nace la bacteria, cuando nacen los virus. Sí que es cierto que hay bacterias que en un momento determinado se vuelven patógenas. Digo, porque las bacterias forman parte de, ¿no?,
Sí, no, y de hecho es una de las cuestiones que se plantea con la sífilis, ¿no? El origen, inicialmente existe la sífilis o la enfermedad endémica que afecta fundamentalmente, que es de transmisión familiar, afecta a jóvenes y a niños, y que en un momento determinado se produce una mutación y entonces aparece la sífilis epidémica tal y como, ¿no?, la conocemos ahora. Es una de las teorías. No se sabe, ¿no? Bueno, ahora nos contará también Rui, ¿no?, la cuestión. Leo solamente unos fragmentitos, si no te gusta, del... pero yo decía que no había clase para terminar la clase. No, está bien, no, léala ahora. Sí. Para terminar con el poema, ¿no? Mejor que con la Sí, está bien. Bueno, buenos días. Yo, voy a agregar algunas cosas que ya han abundado un montón, pero que, un poco nervioso, ya sabéis, el protocolo es primero angustia y después culpa. Siguiendo el protocolo. Siguiendo el protocolo. Bueno, entonces traje un par de aforismos, porque estudiando esta cuestión de la sífilis, como decía la doctora, según la teoría que se tenga, pues así se la interpreta, ¿no? Y también Alejandra dijo una cosa interesante, dijo, es un paradigma o un ejemplo para ver cómo ha sido el progreso de la ciencia. Dijo, no, el desarrollo de la ciencia, no, más bien que el progreso. La producción, dice. La producción, exacto. La producción de la ciencia. Entonces, traje dos aforismos de Menaza, uno que dice, normalmente no nos llegan las ciencias sino su ideologización. Por eso es que toda ciencia transmitida en estos sistemas no resulta una maravillosa, contundente y totalizadora visión del mundo. Lo que quiere decir que la ciencia se transformó en ideología, porque la ciencia nace mutilada. Esta mutilación, ese recorte dentro de lo posible, le permite un cierto dogmatismo que ejerce solo sobre lo que produce como sistema, es decir, sobredetermina aquello que cae dentro del campo que fue capaz de generar como concepto. Bueno, esto aquí se puede hacer un montón de cosas, pero simplemente para pensar esta cuestión de cómo es el progreso de la ciencia, cómo es la producción de la ciencia. Y el segundo aforismo dice, se conversa generalmente acerca de la imposibilidad, de la dificultad de que el propio sujeto que elaboraba la ciencia o que trabajaba y producía la ciencia, o el ensayo o la novela, difícilmente podría también hablar con exactitud del proceso de producción de esa ciencia o del proceso de producción de la obra de arte. En el caso de la ciencia, la epistemología; en el caso de las artes, su poética. Bueno, luego hay otro aforismo que ahora recuerdo, que dice, antes del psicoanálisis, el hombre, la mujer, no sabían ni de la producción de la ciencia, ni de la producción del amor, ni de la producción de la poesía. Entonces, yo voy a leer las notas porque si no así... El tema del desarrollo del concepto de la sífilis pertenece a la historia de la medicina, pero también a la epistemología, ¿no? Concretamente como ejemplo de lo que sería la reconstrucción epistemológica de un concepto médico. El estudio histórico de la enfermedad nos lleva por diversos derroteros, además de la mera afección y su tratamiento. Se trata también del proceso que permite la determinación y concepción misma del problema. Entonces, ¿por qué paradigma? ¿No? Eso lo explicaré ahora. Dice, no se trata solamente, la idea de una ciencia unificada, la idea de una ciencia simplificada, hecha de definiciones, que se aprende a partir de definiciones, ¿no?, armónica y vectorialmente en crecimiento, supone una ideologización de la ciencia, ¿no? Es un ideal, ¿no?
que más bien pertenece a lo que podría denominarse ciencia popular. Entonces, no se trata solo de hacer, o no solamente he tratado de hacer la historia de la sífilis, que también, ¿no? He hecho un trabajo de la sífilis, todos los días encontré datos, estos son datos importantes, interesantísimos. Hace 2 días encontré otra línea de investigación. Y no, pero hay un montón de material, ¿no? Y de trabajos históricos importantes en la medicina, ¿no? La idea de antígeno anticuerpo, por ejemplo, es una idea fabulosa, ¿no? Una idea que trae mucho, va mucho de sí, y que se produce precisamente a raíz de esa concepción de las enfermedades contagiosas. Entonces digo, no se trata solo de la historia de la sífilis, sino de la reconstrucción epistemológica que llevó al concepto actual de sífilis, ¿no? Y entonces veremos que así se confirma ese axioma, que es, según se concibe la enfermedad, así se concibe su tratamiento, ¿no? El término paradigma en este contexto pues se refiere más bien al entorno teórico. Cuando me dijeron que hiciera algo sobre la sífilis, pensé en un texto de un médico que se llama Ludwig Fleck, ¿no? Que se llama La génesis y el desarrollo de un hecho científico, introducción a la teoría del estilo del pensamiento y del colectivo de pensamiento. Un texto que es de un médico microbiólogo, un polaco, judío, que escribió en el 34, y a raíz de sus reflexiones clínicas y de investigación, pues hizo también unas reflexiones en torno a lo que es la epistemología, ¿no? De la teoría del conocimiento científico. Y sobre ese texto, Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, físico, filósofo de la ciencia, extrajo la idea de paradigma, ¿no? Que se puso tan de moda y que se ha puesto tan de moda y que usamos no solamente como ejemplo o como modelo, sino como modelo de pensamiento, manera de pensar o concepción teórica, es decir, así el entorno. Entonces, cuando se habla de estilo de pensamiento, de colectivo de pensamiento, es uno que tiene una manera de pensar las cuestiones. Entonces, a lo largo de la historia, vemos que hay distintos estilos de pensamiento, van cambiando, se van modificando, se van interrelacionando y van definiendo el concepto de sífilis, ¿no? La astrología, la religión, la práctica médica, el uso del mercurio, ¿no? Todos estos fueron determinando, fueron acotando el término o el concepto de sífilis. Entonces, por eso decimos que la importancia de los paradigmas, es decir, la importancia de las concepciones o de las teorías para ir definiendo lo que fue la entidad nosológica que hoy conocemos como sífilis, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer historia, hay que hacer un recorrido histórico. Fleck planteaba esa epistemología, no es una epistemología materialista como la nuestra, pero se acerca mucho, por eso la he traído, porque es muy interesante, porque está en contra de esa idea positivista de la ciencia que es acumulativa, esa ciencia que es sin fisuras, ¿no? Y porque piensa en que hay, bueno, que la ciencia no es solo, no se transforma por evolución o por maduración, sino por cambios, por rupturas, ¿no? Quiebras de pensamiento, por maneras de pensar revolucionarias, ¿no? Sí, perdona. Bueno, ya se me pasó la pregunta. Claro que falta ustedes son corrientes de pensamiento social y igual me salgo del terreno, pero se podría decir, y me lo dices con claridad, por favor. No, pero espera, no, te lo digo porque ¿cómo se podría decir que el pensamiento social influye en el pensamiento individual del Claro, sujeto? interesante la pregunta, porque justo este autor Fleck, dentro de la bibliografía que maneja, un texto muy raro porque tuvo muy mala suerte. Bueno, la suerte, era judío, polaco, publicó el texto en el 34,
nadie lo conoció hasta que Kuhn lo puso y dijo, oye, este texto es muy importante, es revolucionario. Y justo en su bibliografía trabaja psicología de las masas y análisis del yo, y trae a Freud. Dice, claro, exactamente, dice que no hay producción de la ciencia de los individuos, es un colectivo de pensamiento, es un grupo de personas que producen la ciencia. El pensamiento de una época. Claro, el pensamiento, Sí, exactamente. en la época. A eso le llamaban el estilo de pensamiento, ¿no? Entonces, no es una producción individual. No podemos, como en los manuales nos engañan, ¿no? Nos dicen, este descubrió tal cosa, descubrió tal cosa, y es el genio, como si, ¿no? Y realmente no es así, es una producción colectiva, es una producción... Bueno, en todo caso, para cada sujeto habría que conquistar lo heredado, ¿no? Eso que se ha producido como pensamiento universal, si yo lo quiero para mí, tengo que estudiarlo, ¿no? Claro, estaba pensando si no tendría que ver más con la historia, digamos, de la escritura, o con la historia de la ciencia, ¿no? Más que con los individuos. Sí, claro, pero digo, luego, luego, para claro, cada sujeto hay que hacer el trabajo. Pero cada sujeto, claro, tiene que producir, ¿no? Es el soporte, ¿no? Si un paradigma no sería un estilo de pensamiento que se ha hecho modelo, ¿no? Por ejemplo, el paradigma Claro. materialista, el paradigma idealista. Sí, ¿no? lo que pasa es que ahí tenemos, corre el riesgo de que se diluya el concepto, porque realmente se puso tan de moda la idea del paradigma que se convirtió en una manera de pensar, en una teoría incluso, ¿no? Sí. Y claro, cuando Kuhn lanza la idea de paradigma, piensa es en los ejemplos como uno aprende la ciencia. Él dice, no se aprende por definiciones. Como dice Freud, ¿no? Como dice, la ciencia no soporta la quietud de las definiciones, ¿no? Entonces él dice, mira, la ciencia no aprendemos ciencia en un manual, leyendo definiciones, aprendemos ciencia haciendo ejercicios, con lápiz y papel, aprendiendo maneras de resolver problemas. Esa es una de las definiciones que da de paradigma, que es la manera en que paradigma también en lingüística es como aprendes el lenguaje, ¿no? Aprendes, ¿no? Como aprendes un método para aprender a conjugar verbos. Es algo construcción, algo vivo realmente. Exactamente. Pero que se aprende, y entonces claro, a él se le tachó de irracionalista por introducir esa perturbación dentro de la concepción de la ciencia positivista, ¿no? Él le llama un giro historicista a la concepción o al estudio de la ciencia. Hizo un giro historicista porque dijo, vamos a estudiar la historia, vamos a hacer epistemología comparada, vamos a comparar lo que nosotros pensamos con otras formas de pensar. Entonces él decía, claro, él se le plantearon estas cosas como físico, ¿no? Porque dijo, cuando fue a estudiar Aristóteles y a explicar cómo explicaba Aristóteles el movimiento, se encontró que tenía una concepción rarísima del movimiento. Y decía, ¿cómo un tío tan listo como Aristóteles, que produjo tantas ciencias, la lógica, la biología, ¿no? podía tener esa concepción casi infantil de lo que es el movimiento? Entonces, claro, se dio cuenta, empezó a estudiar, dijo, esto no puede ser producto de la estupidez, no puede ser producto de la superstición, tiene que ser producto de que hay un marco conceptual, un marco teórico que determina que él piense así, no puede pensar de otra manera, es su mundo, por decirlo así, es su realidad, su manera de pensar, esa es la realidad la que está determinada, la que está abocado a pensar de esa manera, ¿no? Entonces con la sífilis ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre que, claro, en el siglo XVI no se podía pensar de otra manera, tenía que pensarse con los elementos que había. Los elementos era la astrología, los elementos era, ¿no? la práctica médica habitual, clínica habitual, no se podía pensar de otra manera. Entonces, por eso es interesante seguir también el rastro de la sífilis, porque nos muestran una ciencia dinámica, una ciencia distinta, ¿no? una ciencia que nos dice cómo era la medicina de la época. Exactamente. Una cuestión, un paréntesis para hablar de este personaje Fleck, que yo creo que merece su lectura, vamos, porque además fue un campeón, yo creo, un tío que sobrevivió a 3 campos de concentración. 3 campos de Auschwitz sobrevivió, y él y su familia los salvó a todos porque era un microbiólogo genial, ¿no?
hubo una epidemia de tifo y no tenía elementos para investigar, y pues de la orina de los prisioneros extrajo una vacuna contra el tifo. Eso, bueno, nada más por eso también me parece que era un investigador incansable, ¿no? Aunque nunca más volvió a publicar cosas sobre epistemología, ¿no? Pero siguió, no dejó de trabajar. Sobrevivió, ¿no? Claro, y un dato, claro, un dato, Fleck. Ludwig Fleck, era polaco. F-L-E-K. F-L-E-C-K. Ludwig Fleck. Y el texto se llama La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Introducción a la teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento. Entonces, ¿cuál es el hecho científico que dice cómo se produjo ese hecho científico? Entonces, ¿cuál es el hecho científico del que voy a trabajar yo? Pues voy a trabajar la reacción de Wassermann, que fue la primera reacción que produjo también la serología, fundó la serología. Entonces, ¿cómo se constituyó ese hecho y qué relación tiene con la sífilis? ¿Cómo llegó a ser tan eficaz en la definición del concepto de sífilis? Entonces, se plantea eso, entonces claro, hace un análisis histórico primero, ¿no? Hace un recorrido histórico, pero luego va a sacar unas conclusiones epistemológicas, ¿no? Unas cuestiones sobre la teoría del conocimiento. un recorrido histórico de la Sí, sífilis. sí, sí. Entonces yo empecé con ese recorrido histórico, pero luego en el camino me fui encontrando con más cosas. Primero empecé con Fracastoro, como la autora trajo el poema de sífilis, sive Casimiro era, ¿no? Casimiro Fracastoro. no, Jerónimo Fracastoro. Jerónimo. La expresión latina No me es, suena. sí, Jerónimo. Algo, es que Jerónimo. no. Es Jerónimo No, Fracastoro. sí, no, me parece, pero Ahora lo tengo. bueno, después les hablaré algo de, si nos queda tiempo, en algún momento, de Fleck, pero eso ya... Girolamo. Sí, que es lo mismo que Jerónimo en castellano. Es Girolamo, Jerónimo, según la expresión. Entonces, antes de comenzar lo de la historia, traje una cita de Freud, que también me parece muy importante, porque determina también cómo se concibe la sífilis, ¿no? Dice, algunas de las antiguas situaciones peligrosas logran también pasar a épocas ulteriores, modificando adecuadamente su condición de angustia. Así continúa, por ejemplo, el miedo a la castración bajo la máscara de la fobia a la sífilis. El adulto sabe muy bien que la castración no es empleada ya como castigo por entregarse a los placeres sexuales, pero en cambio ha adquirido la experiencia de que la liberación instintiva puede acarrear graves dolencias. No cabe duda de que aquellos individuos a los que llamamos neuróticos permanecen infantiles en su conducta ante el peligro y no han dominado condiciones de angustia ya anticuadas. Que veíamos ayer, ¿no? El temor al contagio de enfermedades infecciosas en realidad incurre en tomar la castración. También se llama mal del placer, ¿no? Normalmente la sífilis Claro, se conoce claro. como mal del placer. Por eso se pensó que era un castigo divino, por eso, por querer, no solamente por querer follar, sino también por todo lo que supusiera el goce corporal, ¿no? Entonces, antes de entrar en lo que es la historia, quería señalar algunos argumentos que fundan las dos teorías principales sobre el origen de la sífilis, ¿no? La teoría americana, es decir, el origen de la sífilis que proviene de América, dice en principio que no hay descripciones de ninguna enfermedad que pueda confundirse con la sífilis en la literatura médica anterior a 1490. ¿Vas a rectificar eso? Vale. Sí, Digo, porque si no te digo. Claro, no, sí, esto... No, digo, es que hasta Hipócrates. Claro. Vamos por pasos. Entonces, sí, claro, de acuerdo a la concepción, pues te determina una cosa, te hace ver una cosa, o te impide ver otra, o rechazas otra, ¿no? Dice, la gravedad del padecimiento y la rapidez con que se generalizó en toda Europa, en menos de 2 años ya había llegado a Rusia, sugiere que la población afectada no había tenido contacto previo con la enfermedad. Otra.
estudios paleontopatológicos en esqueletos americanos precolombinos han revelado la existencia de numerosos casos de lesiones muy sugestivas de sífilis, mientras que esqueletos europeos precolombinos, que se remontan hasta los tiempos de las dinastías faraónicas en Egipto, no han producido ninguna lesión convincente y muy escasas sospechosas, ¿no? Estos son como los argumentos, pero luego los contraargumentos de la teoría europea, ¿no? Eso es los descubrimientos recientes de un monasterio encontraron que, bueno, desde 1400 ya. ¿Qué pasa? Bueno, yo luego tengo mi teoría, a partir de todo lo que he leído, pero claro, no había sido epidemia, se convirtió en epidemia por esas circunstancias especiales de finales del siglo XV. Las guerras hubo, y luego claro coincidió con la expulsión de los judíos de España, que desplazó una masa de casi, en esa época eran un montón de personas, más de 400.000 personas, que fue hubo un desplazamiento, claro, eso generaba un montón de epidemias, no había condiciones higiénicas, entonces ahora vamos a ver que esto de la expulsión de los judíos tiene su miga, Entonces la teoría europea dice, existen numerosas descripciones de lo que puede interpretarse como sífilis en antiguos textos romanos y griegos, pero agrupadas bajo el término genérico de lepra. En los siglos XIII y XIV hay varias referencias a lo que se llama lepra venérea, y poco tiempo después se habla de lepra congénita. Curioso, porque la lesión anatomopatológica es bastante parecida. Claro, es que claro, por eso lo que tú decías que era la gran mentirosa. Y el aspecto clínico, ¿no? Del goma o de, ¿no? de los bromas. Yo he traído imágenes aquí, ahora os traigo algunas. Sí. Sí, hay la primera representación de un ciclítico es de Durero. Sí, Alberto Durero, que también fue sifilítico. Dicen. Eso no me suena, no lo sé. Sí, pero dicen que fue sifilítico. Está en la lista de los sifilíticos famosos. Bueno, pero que esta representación es de 1496 y tiene su interés también. Dice, lepra congénita. Digo, como la lepra no se contagia sexualmente ni se transmite en forma congénita, probablemente se trataba de sífilis. Otro argumento dice, desde hace milenios los árabes han usado fomentos e inhalaciones de mercurio para el tratamiento de la lepra. Los cruzados de los siglos XII y XIII regresaron de la Tierra Santa trayendo ungüento sarraceno con mercurio para tratar a los leprosos. Entre comillas, ¿no? Claro. El mercurio no tiene ningún efecto contra la lepra real, pero se ha usado en el manejo de la sífilis. O sea, la epidemia de sífilis iniciada en 1493 debe haber incluido otras enfermedades, ya que entre los síntomas se describen fiebre, sudoración, diarrea, ictericia y progresión rápida al coma y a la muerte, lo que no es característico de sífilis, sino de otras enfermedades infecciosas epidémicas como el cólera, tifo, tifoidea, hepatitis, etc. Entonces, aquí traigo precisamente un anexo, el anexo tal, porque, claro, trabajando esta cuestión, me recomendaron que leyera el retrato de la Lozana andaluza. Resulta que de Francisco Delicado. Francisco Delicado fue un escritor de español, ¿no? Pero escribió casi toda su obra en Italia. Entonces, él nunca dijo exactamente, lo decía así entre líneas, de dónde era. Él decía que había nacido en Granada y tal, y claro, se supone que él fue uno de los expulsados, que él fue un judío converso, y llegó a ocupar algún cargo importante dentro de la iglesia. Entonces él escribió el retrato de la Lozana andaluza, lo escribió para de forma anónima, lo publicó de forma anónima, y lo escribió antes de Fracastoro, 2 años o 3 años antes de Fracastoro. Y entonces, no, pero creo que entre ellos se copiaban varios, el estilo. Ahora vamos a eso, porque el estilo, la manera, el diálogo, sí se copiaba. Claro, porque entonces Francisco Delicado, que realmente era Francisco Delgado,
convirtió, latinizó su apellido, era un gran lector, un estudioso. De hecho, Lozana Andaluza se basa en la, lo dice aquí en la ¿cómo se llama? En la Celestina, ¿no? Este es Fernando Rojas. esta es la carátula, lo publica de forma anónima y dice retrato de la Lozana Andaluza en lengua española muy clarísima, compuesto en Roma, el cual retrato demuestra lo que en Roma pasaba y que contiene muchas más cosas que la Celestina, refiriéndose a la Rojas. Entonces él saca este texto como una crítica pues a la vida mundana en Roma, ¿no? Pero claro, como él es clérigo, no quiere, porque esto es literatura erótica, eso está genial, ¿eh? Sí, yo pensé. Y entonces, claro, luego me di cuenta que esto lo escribió, a ver, es que ahora no me acuerdo exactamente qué año lo publica, pero es 2 años antes. Sí, pero creo que más de 2 años antes, ahora, porque el de Fracastoro fue en 1530. No, pero tiene una publicación previa. Primero publica las 2 primeras partes y la tercera la añade en la última publicación, que es de 1530. Pero la primera me parece que es de 1510. Claro, lo que pasa es que la versión que nos ha llegado es la de 1530, pero sí tiene razón. Pero este es de 1400 y pico. Ahora no me acuerdo exactamente la fecha, ¿no? Entonces, además, él sufrió sífilis y escribió un texto que se llamaba El modo de usar el palo de la India occidental, o el guayaco, la guayaca, saludable remedio contra toda llaga y mal incurable. Y aquí está, es la única versión que he encontrado, una versión, bueno, sí, es en la original, la publicaron en Jaén, precisamente en el 450 años de su muerte, lo publicaron, lo reeditaron, y está genial. Sí, está genial, porque ahí voy a traer algunos datos, porque ahora con tanto dato. Bueno, entonces resulta que no fue Fracastoro el primero, ni fue Francisco Delicado tampoco el primero en publicar. Pero a Fracastoro la que se le ha el nombre, ¿no? Es el nombre. Sí, claro, No claro, tanto la exactamente. Fracastoro fue muy original en muchas cosas, claro. De hecho fue el que le dio el nombre, pero como tú dices, hasta el siglo XIX no se usó el término sífilis, realmente. No le llama sífilis a la enfermedad, es un personaje, le llama el mal gálico, ¿no? O cuando rectifica, Lues. Entonces, la sífilis, confundida y mezclada con otras enfermedades con síntomas similares, se encuentra en la literatura europea desde finales del siglo XV, o sea, antes de Fracastoro, antes del siglo XVI. Ya desde la primera referencia literaria sobre el tema, Sebastián Brand, en La nave de los locos, en 1494, es cuando por primera vez se tiene registro de la descripción de una enfermedad venérea. Se atacan la debilidad y los vicios de la carne como causantes de las enfermedades. Este texto, La nave de los locos, tuvo un éxito inmediato increíble, se tradujo pues, a un montón de lenguas. Y de hecho hay una representación Del Bosco de La nave de los locos que he traído para ir a mostrar un poco el asunto. La nave de los locos está aquí. Bien, perdón, bueno. Lo pasamos. Yo creo que no, porque si no voy a sacar otras imágenes de que La nave de los locos para que sepáis que existe. ¿Pero de quién es? Del Bosco, La nave de los locos del Bosco. No, es que claro, luego pensé, debí pedir el proyector para poner aquí diapositivas, ¿no? Hubo varias versiones, otros
otros sacaron versiones de La nave de los locos. Bueno, pues ahí por primera vez se llamaba Sebastián Brandt, ¿no? Él era nacido en Estrasburgo, en Alsacia, pero escribía en alemán, ¿no? Estudió en Basilea, estudió Derecho y Lenguas, ¿no? ¿Es de 1500 y algo? No, 1494. Entonces esa fecha es importante también para esta cuestión. Entonces, Brandt dedica atención especial a lo que es la voluptuosidad corporal en varios poemas de esta obra. Está editada, se consigue, ¿eh? Yo no la he leído ni la he conseguido, pero porque me he dado cuenta recientemente. La nave de los locos. La nave de los locos, sí. La extracción de la piedra de la locura. Claro, ese es uno de los cuadros famosos del Bosque. Luego está Un libro de Alejandra Pizarro. La extracción de la piedra de la locura. Bueno, aquí está, os muestro también el cuadro que ahora vamos a trabajarlo un poco de Durero, ¿eh? Es la primera representación de un afectado de sífilis, ¿no? Pero lo más interesante de este cuadro es también esto es un cartel publicitario. Esto lo sacaron en Nuremberg, un médico que se lo encargó a Durero para que le publicitara algunas recomendaciones que daba sobre el tratamiento de la sífilis. Y entonces pone aquí fecha 1484, pero no es porque fuera esta la fecha del cuadro, sino porque se dice que ese fue el origen, uno de los orígenes astrológicos que produjeron la sífilis, o de la conjunción entre Saturno, ¿no? y yo qué sé, ahora lo leo, no me acuerdo, bajo el signo de Escorpio que produjo la enfermedad, pero se cree que fue en 1484, ¿no? Bajo el signo de Escorpio, porque Escorpio es el signo del zodiaco que domina las partes pudendas. Saturno, Escorpión es el signo. Entonces, dice, Brandt dedica especial atención a la voluptuosidad corporal en varios poemas. Las huellas dejadas por el apetito desordenado de amor carnal son de índole a la vez física y espiritual, la enfermedad y el pecado. Aunque no se habla específicamente de ninguna enfermedad, la mención de las consecuencias físicas y espirituales de la lujuria es válida como la primera documentación literaria de las enfermedades venéreas, ¿no? Como dijo la doctora, Venus es la diosa del amor, ¿no? De ahí viene la palabra venérea. La nave de los locos sirvió de antecedente para la primera obra escrita sobre el tema. Se llama Tratado de la pestilente escorra o mal francés, de Joseph Grunberg. En esa época la mujer tenía culpa de todo, ¿no? Con la Eva del pecado de la religión, era una época de dominio religioso. Claro. De hecho, la lozana andaluza tiene sífilis. Tiene sífilis y tiene la nariz de silla de montar, que es lo que describe. No lo he leído todo el texto. Pierden el Pero ahí en la lozana andaluza él cuenta también la historia de su origen, su probable origen en la guerra de Nápoles. Luego vamos a ver que Fracastoro también he traído un trocito del poema, que es muy interesante porque él él era médico sobre todo, pero practicaba varias disciplinas, la matemática, pero un tío con mucha sensatez, me parece muy claro. Y toma partido acerca de la teoría americana y de la teoría europea, vamos a decirlo así. Muy interesante. Entonces, decía, Joseph Grunberg es el primero que hace un tratado que habla exactamente de la sífilis, del mal francés, en 1496. Y sigue el estilo precisamente de La nave de los locos, ¿no? O sea, versificación y estilo popular. A finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, tres médicos españoles publican tratados sobre esta enfermedad nueva y terrible, antes de Fracastoro, sobre las contagiosas y malditas bubas pestilentes, historia y medicina, de Francisco López Villalobos, publicada en Salamanca en 1498.
Villalobos, a un estudiante de medicina, en el momento de escribir el tratado, introduce así el tema en su estudio. Luego se volvió esto en un referente histórico para el estudio para la sifiliología, ¿no? Dice: en tiempo que estaban en gloria excelente, en quien permanezcan allá y aún acá y aún allá, muy buenos con Dios y muy bien con la gente, con mucha grandeza en el mundo presente, con más esperanza en aquel de acullá, estando en Madrid en aquella sazón, por nuevos pecados de quien hablaremos, provino de Dios general maldición, que nos alcanzamos y nos conocemos. Fue una pestilencia no vista jamás, en metro, ni en prosa, ni en ciencia, ni historia, muy mala y perversa y cruel sin compás, muy contagiosa y muy sucia en demás, muy brava, y con quien no se alcanza victoria, la cual hace al hombre indispuesto y jibado, la cual en mancar y doler tiene extremos, la cual escurece el color aclarado, es muy bellaca, y así ha comenzado por el más bellaco lugar que tenemos. La obra de López Villalobos no fue descubierta hasta la segunda mitad del siglo XIX. En 1870 se tradujo al francés y al inglés, pasando a ser una de las fuentes principales para los estudiosos de la ciencia. Luego hay un tocayo mío de 1514 que escribió el Tratado contra el mal serpentino. A mí me sorprende mucho el título porque el treponema, espiroqueta, justamente tiene esa forma de espiral, lo que es la poesía, ¿no? Yo qué sé, pero el mal serpentino de Ruy Díaz de Isla, 1514. Describe en castellano una enfermedad contraída o quizá agudizada al regreso de la primera expedición colombina, cuyos síntomas son sospechosamente similares a los sífilicos. Juan de Vigo, en su testimonio del mal francés, 1494, describe los síntomas de la enfermedad. Para librarse del castigo de las bubas, así se le llamaba en España, ¿no?, recomienda el uso del mercurio, de los baños y especialmente de las purgas. Bueno, pues ahora, luego en 1498 hay un remedio que publica Ulrich von Hutten, que era terrible, ¿no? El que sobrevivía a eso, bueno, era peor que la enfermedad. Dice: el breve tratado del leño de Indias y el mal francés, 1498. Estudia los efectos del guayaco o guayaca o leño de Indias en los enfermos del mal francés, basándose en su propia experiencia personal. Es que todos tienen como el mismo cariz, ¿no? Von Hutten describe cómo los enfermos eran sometidos a un baño de vapor a fin de que sudaran los malos humores. La teoría humoral estaba muy determinaba mucho esa, ¿no? Nota que los que sobrevivían al tratamiento eran después untados con ungüentos de mercurio para cauterizar las pústulas. La polémica suscitada por el uso de las dos curas al alcance de los médicos, el mercurio y el guayaco, inspiró el diálogo de Erasmo de Rotterdam que ha citado la autora, con Yuyu Impar, de 1524. Dice Silvia, aquí hace un comentario. Dice: los conversos, al contrario que los cristianos, tenían derecho de leer la Biblia, eran grandes lectores. Cristóbal Colón era converso también, era sefardí. Muy interesante, porque sí, era muy erudito, ¿no? Conocía, vamos, manejaba un montón de literatura, Francisco Delicado. Converso es mejor que sin verso. Sí, desde luego. Dice el doctor Fernández que converso es mejor que sin verso. Bueno, pues Erasmo dice que expone las ideas que circulan en cuanto a la moralidad de las uniones con enfermos de sífilis y entre estos, y el daño que hacían a la sociedad aquellos que, sabiendo de su propia enfermedad, insistían en pasársela al prójimo, ¿no? Y también este texto es para trabajarlo, no lo he leído tampoco, el de Erasmo de Rotterdam. Los infectados son malos en todas las enfermedades infectocontagiosas.
Entonces, tras la batalla de Fornovo en 1495, dos médicos militares de los ejércitos italianos, Marcelo Scumanus y Alessandro Benedetto, ofrecen una descripción temprana de las huellas dejadas en los cuerpos de los soldados por una enfermedad desconocida hasta entonces. Entonces, una referencia. ¿Voy bien de tiempo? Sí, sí, más o menos 20 minutos. Tú te calculas, no te dejas 5 Bueno, minutos. lo que se puede decir, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la primera obra en la que se usa para el término sífilis es el de Fracastoro, ¿no? 1530. Y entonces, yo solo, es un libro muy difícil de conseguir la traducción, está en la biblioteca de historia de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Medicina, perdón. Y entonces conseguí mirar un poco el primer capítulo, el libro primero, es una traducción de 1863 y la hizo un médico español que se llama Luis María Ramírez de las Casas Deza, licenciado en Medicina y catedrático del Instituto Provincial de Córdoba. Entonces él dice a pie de página, dice que Fracastor fue el primero que, tomándolo del griego, dio al mal venéreo el nombre de sífilis, que significa amor impuro en griego. Amor impuro. Entonces, pero mira, muy interesante lo que dice Fracastoro, porque dice, en el libro primero, dice, intento cantar el origen y la reunión de diversos accidentes que han producido una dolencia extraña, ignorada de todos los siglos, y que después de haber hecho en nuestros días horrendos estragos en toda Europa, en parte de Asia y en los pueblos de África, ha venido sobre la Italia con las funestas armas de los franceses, de cuya nación esta enfermedad ha tomado el nombre. Yo diré lo que el estudio, la experiencia y la industria humana, tan fecundas en medios para aliviar las grandes calamidades, han hecho conocer los socorros y los presentes que la clemencia de Dios nos ha enviado. En fin, yo investigaré las causas escondidas de esta plaga en las influencias del aire y de los astros del Olimpo. Lo maravilloso agrada a las musas, y yo me siento animado por los atractivos de la novedad y por el espectáculo de los jardines deliciosos que la naturaleza engalana en la estación de las flores. Dice, empieza como la Ilíada, dice, dime, oh musa, dime, oh diosa, ¿qué causas han producido entre nosotros, después de tantos siglos, un mal hasta ahora no conocido? ¿Ha aportado acaso a nuestra región por el mar de Occidente, después de la época famosa en que una porción de hombres escogidos, dejando los puertos de España, osaron confiarse a mares ignorados y corrieron el descubrimiento de un nuevo mundo? Pero lo que yo no sé es porque dicen siempre que está basado en una obra de Ovidio. El asno de oro. Pero por Es de Apuleyo. El asno de oro, El sí. asno de oro es de Apuleyo. Eso no sé. Ovidio no, no sé. de Ovidio era, ¿no? Sí, era una de No, digo, porque me llamó la atención porque yo no encontré en el título del supuesto del texto de Ovidio en el que estaba basado Fracastoro, porque pensé que si insisten tanto es que a lo mejor Tiene que también, ser, ¿no? Sí, ¿no? no, yo tengo una bibliografía tengo un librito, pero tengo que estudiarlo también, porque en los 450 años de la muerte de Fracastoro se hizo un congreso y han traído ahí un montón de trabajos interesantísimos, pero no he seguido esa lista. Lo del asno de oro es que Francisco Delicado hace una referencia justo a las Ovidio son las metamorfosis, Claro. el otro es Apuleyo, es el Ovidio. Bueno, sigo con lo que dice Fracastor. Dice, en efecto, es fama que el vicio del aire mantiene constantemente esta enfermedad entre los habitantes de aquellas regiones y que pocos se preservan de sus estragos. Debemos creer, por tanto, que la comunicación ha extendido hasta nosotros este contagio, que poco considerable en su origen ha tomado insensiblemente fuerzas y se ha propagado por toda la tierra. Dice, no, él no lo cree. Dice, si damos crédito a hechos bien observados,
Más bien debemos pensar que esta dolencia no ha venido de allende los mares y que no es extranjera y peregrina en nuestras regiones. Dice, pues siendo todas las enfermedades pestilentes de una naturaleza y de un género tan diversos, considerad este mal de origen celeste, que por su novedad es tan digno de atención, y veréis que no ataca a los peces, mudos habitantes de las aguas, ni a las aves, ni a las fieras que vagan por los bosques, ni a los ganados mayores y menores, sino al género humano, Que el huésped era el humano, ¿no? que entre todos se distingue por su inteligencia, en cuyos miembros se insinúa para consumirlos. Sin duda, este veneno circulando por todo el cuerpo infisiona la parte gruesa e impura de la sangre. Eso también es importante porque es otra cosa que determinó la concepción de la sífilis, que la sangre tenía algo que ver. Lo que pasa es que antiguamente se le atribuía a la sangre el mal de muchas enfermedades, se explicaba por la sangre, pero poco a poco se fue humoral era uno de los humores. poco a poco se fue cantando y se fue fijando en la sífilis. Dice, en la parte gruesa e impura de la sangre y se ceba en los órganos húmedos pingüedinosos. Tal es la condición de esta enfermedad y el estado en que ella tiene la sangre. Eso es lo que dice. No sé si nos da más tiempo. Si quieres, sí, ¿quieres decir algo más? Sí, sí. Tienes 5 minutos. Bueno. Vale. Entonces, simplemente hablar un poco más de Fracastoro porque tiene también un texto. Fracastoro es napolitano, ¿no? Fracastoro, vive en Nápoles. No, es de Verona. Verona. De Verona. De hecho tiene su estatua ahí en Verona, cerca de Romeo y Julieta. Verona, sí. Entonces, bueno, era un tío genial, ¿no? Nada más del texto, leer su texto se nota que es un tío que sabe y que de hecho se retiró de todas las demás disciplinas y se dedicó a la medicina, porque tuvo un éxito tremendo con la medicina. Pero escribió un texto que se llama De Contagionibus, ¿no? Exactamente, del contagio, de las enfermedades contagiosas y su curación. Es considerada la primera obra en la que se habla del concepto de enfermedad contagiosa, por lo que es considerado el padre de la epidemiología moderna. Según Lainentralgo, su máxima hazaña intelectual consiste en haber creado la idea de la doctrina del contagio animal. La idea de que las enfermedades epidémicas se propagan por obra de invisibles gérmenes vivos. Según Fracastoro, los humores corrompidos son capaces de engendrar enjambres de corpúsculos vivientes que él llama seminaria. Semilleros. Estos seminarias serían los agentes causales de las enfermedades contagiosas y pasando de un individuo a otro, las propagarían epidémicamente sobre el planeta. Habría contagio directo de piel a piel, así en la tisis, en la lepra y en la sarna. Hay también un contagio indirecto mediante fomites o vehículos, es decir, en los vestidos, en los pañuelos, en las batas de los médicos, en los ponendos. Se contagia con el tacto, entonces. No, está hablando de las enfermedades infecciosas. En general. Claro, sí, pero la concepción de él. En las sífilis secundarias sí. Sí, o sea, digamos, con tocar. Claro. Con tocar Lo que pasa es que no es 100% el contagio. Claro, no, pero esa es otra fantasía que se tiene sobre las enfermedades contagiosas, ¿no? De hecho, Fleck dice, tengo ante mí un cartel que muestra a un señor estornudando muy enfermo y al lado un bebé. Entonces, se muestran los virus como pequeños demonios que se van acercando hacia el bebé. Esa es la manera que nos tenemos de representar las enfermedades contagiosas, ¿no? Es una representación, ¿no? Pero que te obstaculiza también pensar lo que es lo realmente la enfermedad. Entonces dice, hay un contagio a distancia, sin mediación de objeto alguno, para fracaso. ¿Y por qué los seminarios pasan de un cuerpo a otro? ¿Por qué frente a ellos son susceptibles ciertas especies animales y resistentes otras? ¿Por qué la afinidad de cada uno con tales o cuales partes orgánicas? Por ejemplo, la tan notoria seminaria de las tisis en los pulmones. Para dar respuestas a estos problemas, Fracastoro recurre a la vieja noción de simpatía y la antipatía naturales entre todos los seres del universo.
Uno dice, a mí esto me suena muy aristotélico, pero también hay estudios que dicen que tiene una concepción muy platónica de la transmisión. Habrá que estudiarlo, no he estudiado todo. La concepción del macrocosmos como un inmenso organismo de seres vivientes en cooperación continua sirve de supuesto a esta incipiente microbiología. La simpatía entre las cosas semejantes haría que los seminarios se pongan en movimiento hasta el término que por su naturaleza les conviene. Esto es como Aristóteles, ¿no? Cada cosa va al lugar que le conviene. Bueno, pues yo creo que es que si no tengo que avanzar. Me gustaría leer Es interesante porque ¿no? Se opone con ese libro a todo lo a corriente, ¿no? El pensamiento científico de la época. Claro, claro. Lo que pasa que pasa desapercibido, se sigue planteando, ¿no? Claro, porque es que las Claro, es que determina. hasta que no aparece el microscopio y no pero- tiene una manera de constatar. No, pero no solamente por eso, sino porque Pero el tipo las plantea teorías son muy cuestiones- fuertes, la religión es muy fuerte, Sí, claro. las concepciones son muy fuertes, la concepción moral, son También por eso impiden Pero todo, sí. no es que Pero impidan, sí. porque al final el pensamiento se impone, ¿no? pero hacen Pero digo que es que interesante se porque remueva. el tipo, ¿no? Como, ¿no? También nos muestra cómo, si no te dejas llevar por la ideología, puedes tener un pensamiento científico, porque el tipo plantea cuestiones simplemente teóricas por escrituras que no las podía imaginar hasta 3 siglos Que ni después. siquiera las podía comprobar porque no había los elementos ¿No? para Exactamente, comprobar. claro. Me es la parece cuestión. interesante. Sí, ¿no? Porque Bueno, la eso pasa, escritura, la historia eso de la pasa también escritura. con Einstein, ¿no? Que dice que no se puede viajar a la velocidad de la luz, pero aún así, teóricamente, está la posibilidad, más allá de que ahora no haya medios para poderlo hacer. Sí, pero digo que él, ¿no? Plantea cuestiones. Esa historia del significante, ¿no? Eso que dices Un que la poeta, poesía ¿no? puede, Un poeta, puede como la anticipar, poesía, ¿no? antes, ¿no? La Como la poesía poesía anticipa la ciencia. la ciencia, ¿no? Sí, porque además que cuando puede- Pasteur describe las primeras bacterias, en los foros médicos la discusión que había es como un animalito tan pequeñito iba a producir una enfermedad al hombre que era un Claro, grande, ¿no? claro. O sea, era todo ideológico, la discusión Claro. era ideológica. Y eso era muy fuerte, esa idea, incluso hasta el descubrimiento del Salvarsan, Sí. era muy difícil conseguir un remedio que acabara con el treponema sin acabar con el organismo. La bala Entonces, claro, mágica. por eso ¿No? se La le que llamó la bala la mágica, bala mágica. Salvarsan o 606. Sí. Entonces hay una película que estoy tratando de conseguir, le he pedido a Manu que me ayude, que se llama La bala mágica del Dr. Ehrlich. Mira. Es una película que dice que es genial, es buenísima, de un alemán, de William Dieterle. Está aquí, traigo de 1940. Oye, hay una cuestión. Mira, La qué bala bueno. Edward G. Robinson, que es un gran actor, Es Jill Robinson, como me gusta a mí. hizo del Dr. Ehrlich. ¿Sabes que me suena a mí ahora que veo esa imagen de él? Yo no la he visto, la estoy bajando en internet, me está tardando un montón, pero cuando la tenga, este director tiene también una sobre Pasteur, que es buenísima, está en YouTube la película. Tiene una filmografía tremenda. Estaba interesado por la ciencia. Por la ciencia, claro, y por la literatura, ¿no? Era un gran director. Sí, perdón, ¿Cómo se se interrumpió. interrumpió? William Dieterle, era un alemán judío que se fue a Estados Unidos, era uno de los expresionistas alemanes, ¿no? Así del estilo Fritz Lang, y se le nota, dice que se le nota en su estilo, pero que luego fue, he visto trozos que hay en YouTube, dice que la película tenía, durante el trabajo de la película estaba prohibido decir la palabra sífilis, o usarla lo menos posible, incluso usar también el nombre 606, porque tiene que ver algo con lo diabólico, con el 666. Claro, no, durante la filmación de la película estaba súper prohibido, pero una de las escenas claves de la película es cuando el doctor Ehrlich es invitado a una cena benéfica para sus investigaciones, y entonces la anfitriona le pregunta sobre qué versan sus investigaciones, y él dice sífilis. ¡Wow! La cámara se enfoca, todo el mundo se queda mudo en una mesa de 40 personas. Es buenísimo. Pues eso, tenemos que verla, a ver si la conseguimos. Bueno, muchas gracias y Terminamos por con esto, el poema. por Que estudiar. trabajo del poema. Felicitaciones.
poema de Germán Pardo García que se llama Leyendo a Baudelaire, que Baudelaire padecía sífilis terciaria, neurosífilis. Es esta para mí una de las noches más tristes y crueles del mundo. Baudelaire, con sus ojos estúpidos, torcidos por la sífilis, Baudelaire, con sus ojos de brujo maligno, me está mirando fijamente desde un libro de luto. Llegó arrastrándose a mi casa, hemipléjico y zurdo. Baudelaire llegó a mi casa después del crepúsculo, a la hora en que salen los dementes murciélagos nocturnos. Le dije: Señor, se equivoca, no le conozco, ya está todo oscuro y en esta casa se extingue a las 6 de la tarde. Cuando me aíslo como una araña en su telar profundo, y Baudelaire me dijo: es usted al que busco. Al que se aísla cuando los primeros pájaros se guarecen ante la inminencia del terror y los ruidos confusos, al arácnido en sombras pervertidas oculto, y la baba caía de los labios de Baudelaire comidos por la sífilis, lascivos y convulsos. Vengo a su casa porque usted conoce como yo la orfandad y la pena. Yo lo he sentido clamar por su madre dormido, como gritan los sonámbulos, los hombres siempre solos, desde su inválida niñez. Es a usted al que busco. Yo lo he visto golpear esterilmente los impasibles muros de la orfandad, preguntando por el nombre de su madre, esa que usted tiene ahora fotográficamente en lo turbio de esta casa con flores malditas. Es a usted al que busco. Es a usted al que busco. Y Baudelaire, atáxico, me miraba con sus ojos estúpidos y gritaba con la tenacidad babeante del idiota: es a usted al que busco, es a usted al que busco. A usted lo amó la sífilis. La he visto reptar sobre su cuerpo con sus gusanillos minúsculos, royéndole las células nerviosas, las celdillas cerebrales con las que usted escribe, partiéndole los músculos con los que usted trabaja y la vertebral columna con la que sostiene su cuerpo, cual otra columna de orgullo. Es ella la que excita sus prodigiosos dedos para que no reposen, diosa blanca y verdugo. Ella le rinde imágenes fantásticas, sonidos misteriosos que solo usted escucha, paraísos conclusos. Después de la muerte, en las cenizas de sus huesos, estará el treponema proclamando su triunfo. Yerto de horror, de crápula, de espanto, miraba yo a Baudelaire, el hemipléjico, el intruso, que seguía gritándome y gritándome y gritándome: es a usted al que busco, es a usted al que busco. Salga usted de mi casa, le dije, elevando mis gritos y elevando con furia los puños. Voy a echarle a ese perro que custodia mi sueño proclive y mi sueño fecundo. Y él seguía gritando y gritando, diabólico y lúgubre: es a usted al que busco, es a usted al que busco. Al huérfano, al solo, al que siente el fulgor de la sífilis cruzar cual sombrío relámpago por sus ojos impuros, al que ama la carne podrida del burdel y el sepulcro, como amé a Jean Duval, deforme y perversa. Es a usted al que busco, es a usted al que busco. Y un desorden sublime cayó sobre mi casa, reducida como un corazón sin ternura.
y crecía el insulto tremendo y la baba del atáxico horrible, y en mi rostro cayó su saliva asquerosa, su esputo de locura y de fuerza perseguida por el mal sin descanso. El mal está con mayúscula, que es la sífilis. Y crecía el desorden de mi casa, y cayeron los libros y las flores del mal por el suelo en desorden, y volaron las mesas en divino desorden, y el incendio quemó las columnas, y el agua que bebo inundó de mi alcoba la calma, y el sol que me ilumina desde un cuadro de Van Gogh desprendióse del lienzo y se echó sobre mí como un tigre iracundo. Quise escribir piedad, pero las manos desobedecieron y la palabra ató mi lengua con asfixiantes nudos, y era mi cuerpo un tronco devorado por la demencia que en la sífilis incuba sus corpúsculos, hasta que un águila sorda se lleva nuestro espíritu y el cuerpo se nos queda rezagado, concluso, como estoy yo esta noche de crueldad indecible, mientras el hemipléjico grandioso me grita sin saciarse: es usted al que busco, es usted al que busco. Tenía tabes dorsal y demencia sifilítica, las dos, ¿no? PGP y tabes dorsal, porque la ataxia es típica de la Estaba tratado con mercurio, ¿no? Porque sí, salivaba. baboso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buen trabajo. Muy bien, sí, muy interesante.